¿Por qué Dios permite el dolor? Esa es la pregunta que nos atraviesa a todos, pero también es la pregunta que me atravesó cuando vi La Cabaña. Y no fue solo emoción, fue algo más profundo, algo incómodo, algo que hasta el día de hoy me sigue confrontando. ¿Dónde queda Dios? ¿Él no tiene culpa? Dios tiene la culpa. ¿Por qué un Dios que es amor permite que existan historias como la de Mac? Hoy vamos a ir al fondo de esto. Y te prometo que no es el típico video que te va a decir hey, todo pasa por algo. No, vamos a hablar del dolor real, de eso que te aplasta, de eso que te rompe. Y de un Dios que, aunque cueste entenderlo, no mira desde lejos. ¿Dónde estabas cuando te necesité yo? Hijo, cuando lo único que ves es tu dolor, me pierdes de vista. La película tiene ya casi 10 años, pero también parece toda una vida. Uno muchas veces entra al cine esperando entretenimiento, actores, efectos, suspenso, simplemente pasar el rato. Pero yo me metí a ver La Cabaña buscando otra cosa, buscando respuestas, o por lo menos un respiro. Algo que me ayudara a procesar ciertas cosas de la vida que nadie te explica. Y lo que encontré me desarmó, me hizo llorar. Pero no por la escena, lloré porque me vi en Mac, me vi en su historia, me vi en sus preguntas y sobre todo, me vi en su dolor. Mac Phillips es un padre de familia común, o eso parece. Pero apenas empieza la película, el director nos muestra que su historia tiene grietas viejas, cicatrices de infancia, un padre violento, abusivo, un hogar que debería haber sido un refugio, pero en realidad fue una prisión. ¡Dilo! Obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor. ¡Más alto! Colosenses 3:20. Obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Esas heridas de la infancia no desaparecen con el tiempo, solo se esconden hasta que un día algo despierta y Mac lo sabe bien. A pesar de todo eso, logró formar una familia hermosa, una esposa que lo ama, hijos llenos de vida. Pero ahí está el primer punto clave de esta historia. Podés tener una vida entre comillas bien armada y sin embargo cargar dentro con pozos oscuros que nadie ve. Especialmente en su relación con Dios. Su esposa le habla de Dios como un papá bueno, pero para Mac la palabra padre ya viene contaminada de dolor. Y entonces llega la tragedia. Un viaje familiar, un camping, un descuido. Y su hija menor, Missy, desaparece. No hay palabras para describir el vacío que deja la muerte de un hijo. El mundo se detiene. El aire se hace pesado. El corazón se rompe de una manera que nunca termina de cicatrizar. Pero además del dolor, aparece algo aún más devastador. La culpa. La sensación de que podría haberlo evitado. Y Mac queda hundido en ese pantano. La familia entra en una etapa oscura. Los chicos intentan seguir. Su esposa intenta sostenerlos como puede, pero Mac está partido. No solo por la pérdida, sino por la pregunta que empieza a envenenarlo por dentro. Hey, ¿dónde estaba Dios cuando todo esto pasó? Y acá aparece el punto central de este video. Esa pregunta que en el fondo todos nos hacemos cuando el dolor nos golpea. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si me ama, entonces, ¿por qué permite que me duela tanto? Cuando veo esa escena, no lloro solamente por Missy. Lloro por todas las personas. Lloro porque ese dolor tiene un eco muy real. Y sé que muchos que están viendo este video también estuvieron ahí, en esa oscuridad. Pero atención, lo que pasa después de la historia es lo que va a empezar a darle sentido a todo esto. Porque lo que Dios hace con Mac es exactamente lo que muchos de nosotros necesitamos escuchar. ¿Qué haces cuando tu mundo se derrumba, se cae como un edificio en demolición? Cuando todo en lo que creías no te alcanza para sostenerte. ¿Dónde está Dios en esos momentos? ¿De verdad nos abandona o hay algo más? A veces el dolor es tan grande que ni siquiera sabes si seguís vivo. Estás, pero no estás. Eso le pasa a Mac. Queda como en pausa, detenido, como atrapado en una niebla. No hay mañana, no hay propósito. Solo un vacío que lo está chupando por dentro. Y cuando uno está así,
cualquier cosa que pase te puede desestabilizar todavía muchísimo más. Un día, en medio de ese limbo emocional, llega una carta que no tiene remitente, solo una firma que dice papá, el mismo nombre con el que su esposa llama a Dios. ¿Qué harías si en medio de tu peor dolor recibís una carta de Dios? Mac piensa que es una broma bastante macabra, pesada. Quizás su amigo Willy, que es el único que conoce esa intimidad, pero el dolor es tan grande que incluso la posibilidad más absurda se convierte en una esperanza. Y ahí es donde toma una decisión impensada. Él decide que va a ir a la cabaña. No para encontrarse con Dios, obviamente, sino que lo que él cree es que el asesino de su hija lo está esperando. La bronca es lo que mueve. El enojo es su motor, porque a veces el dolor más profundo se transforma en furia. Le roba la camioneta a su amigo y en el camino casi muere por chocar contra un camión. Todo parece empujarlo a detenerlo, a parar. Pero cuando estás ahogado de preguntas, no parás hasta que encontrás al culpable. Aunque ese culpable sea Dios. Llega a la cabaña en medio de un invierno brutal. No encuentra más que nieve, silencio. Entra con el arma cargada, como quien quiere dispararle a la vida misma. Pero pasa algo que jamás hubiese imaginado. Entre la nieve y la desolación, aparece un joven amable. Hace mucho frío, ¿no? Tengo un fuego adentro si quieres entrar en calor. Vamos, Mac. Hay alguien que quiere verte. Mientras avanzan, la nieve va como desapareciendo. El invierno se derrite bajo sus pies y de golpe es como verano, como si el dolor fuera un invierno interno y ahora lo está invitando a entrar en otra estación, en otro mundo. Un paisaje luminoso, vivo, casi irreal, como si el cielo bajara a la tierra. Y ahí los ve. No como los imaginaba, no como los juzgaba, no como los había pintado el dolor. Una mujer que lo recibe con una dulzura inexplicable. Es papá, Dios. Mackenzie Allen Phillips. Un carpintero de mirada cálida, es Jesús. Y una mujer serena y libre como el viento, Sarayu, o Sarayú, es el Espíritu Santo. Y ahora sí, ¿qué haces cuando tenés a Dios frente a vos y cargas el alma llena de reproches? ¿Cuál de ustedes es...? Yo soy. Y no tienes idea de cómo te quiero. Mac está a punto de explotar. La pregunta vuelve más fuerte que nunca. ¿Por qué permitiste que me pase esto? Si sos amor, ¿por qué me rompiste la vida? Es que tú no crees que yo sea bueno. ¿Y lo soy? ¿Y si me conocieras y supieras cuánto te amo? Incluso cuando no entiendas, sabrás que yo estoy trabajando en tu vida por tu bien. Y así confiarías en mí. Confiar en ti. ¿Por qué confiaría en ti? Mi hija está muerta. Nada que puedas decir podría justificar lo que le pasó a ella. En ese instante no está hablando solo Mac. Estamos hablando todos. Cada uno de nosotros que alguna vez, frente a un dolor insoportable, miramos al cielo y dijimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Los días en la cabaña no son de una paz mística, son intensos, son brutales. No está ahí para hablar de religión. Está ahí para gritar, para discutir, para llorar, para vomitar todo lo que tiene adentro. Porque a veces, antes de escuchar a Dios, necesitamos vaciarnos, desangrar todo lo que guardamos durante años. En una escena, papá hornea pan mientras Mac escupe toda su furia.
Nunca pienses que lo que mi hijo eligió hacer no nos costó mucho a los dos. El amor siempre deja una huella. Estuvimos ahí juntos. Nunca lo abandoné, nunca te abandoné, nunca abandoné a Missy. Puedo hacer tremendo bien con tragedias inenarrables, pero no significa que yo las haya orquestado. En otra discute con Jesús mientras reparan una canoa. Y en otra explora el jardín de Sarayu, un jardín salvaje, desordenado, lleno de belleza mezclada con caos. Y ahí aparece una enseñanza brutal. Su jardín interior es como ese jardín físico, desprolijo, roto, hermoso, pero súper lastimado. Y solo cuando te animás a mirar tu propio jardín, podés empezar a entender. ¿Sabes cuántas veces nos hirieron y jamás nos pidieron perdón? ¿Sabes cuántas veces sangraste por dentro mientras otros ni registraban lo que te hicieron? Ver esa escena me destrozó, porque ese también es mi jardín. Porque yo también me llené de flores marchitas, de raíces podridas, de ramas que nadie podó a tiempo. ¿Y vos? ¿Cuánto hace que esa herida está abierta? Y todavía duele, ¿no? Todavía lo recordás como si hubiera sido ayer. Te entiendo. ¿Y pensaste que lo más difícil era sufrir? No. Lo más difícil es cuando el dolor te obliga a mirar para adentro, a ver las cosas que no podías ver, a confrontarte con vos mismo. Mac sigue su viaje interior y ahora entra en una cueva, un espacio oscuro, denso, porque para sanar a veces hay que meterse en las cuevas de uno mismo, en esos lugares donde guardamos los resentimientos, la rabia, el juicio. Y aparece una mujer que representa la sabiduría. Y empieza el diálogo, ¿no? Que a todos nos sacude. Mac se sienta por un rato en el trono del juicio, y acá la gran trampa del dolor. Cuando sufrimos, queremos justicia, pero muchas veces lo que queremos en realidad es venganza. El asesino de Missy merece lo peor, grita Mac. Y claro que le duele. Claro que tiene razones para pensar así. Pero Dios no le muestra solo el acto, le muestra la raíz. Y el hombre que golpea a su esposa. O un padre golpeando a su hijo para aliviar su propio sufrimiento. No quiero hacer esto. ¿Deberíamos juzgarlo? Sí. Me vas a hacer caso y mantendrás la boca cerrada. ¿Qué me dices de este niño? ¿Qué te voy a decir? ¿Lo juzgarías? Dime. Es un niño. Pero ya lo juzgaste a él. Ese niño es tu padre. Sí, señor. Le muestra la cadena infinita de maldad, el círculo de heridas que se transmiten generación tras generación. Porque nadie nace odiando. El que hiere fue herido antes. El que golpea fue golpeado antes. Y el que abusa muchas veces fue abusado. Y la maldad sigue girando como un engranaje roto. Y entonces llega el golpe más fuerte. La sabiduría le plantea algo brutal. Si vas a juzgar el pecado, entonces decidí, ¿cuál de tus hijos merece morir? ¿Kate, que se aleja y lo ignora? ¿Josh, que miente? ¿Cuál de los dos? Mac, por supuesto, como todo padre, no puede elegir. Y en este instante algo en él se rompe. El amor del padre vence al odio. Y grita, Iré yo a cambio. Yo tomaré su lugar. Llévame a mí. y ahí sin darse cuenta empieza a entender el sacrificio, a entender lo que Jesús hizo en la cruz, a entender el peso de ofrecerse en lugar de los culpables, a entender el amor que el dolor no puede destruir. Jesús murió por nosotros cuando todavía lo ignorábamos, cuando lo traicionábamos, cuando lo abandonábamos.
y lo sigue haciendo cada vez que lo dejamos afuera de nuestra historia. Acá se quiebra otra vez algo en Mac, y yo creo que en nosotros también. La culpa empieza a aflojar, la rabia también, porque el juicio es una cárcel. Incluso es una cárcel cuando tenés la razón. El perdón no borra el daño, pero corta la cadena, corta el veneno que sigue infectando, corta el ciclo que esclaviza. Y cuando pensabas que, bueno, esto ya fue demasiado para él, llega el momento más brutalmente hermoso. Dios le permite hacer lo que el alma de Mac necesitaba: encontrar el cuerpo de su hijita Missy, enterrarla en el jardín de Sarayu, despedirse, cerrar, sacar ese capítulo que había quedado abierto y sangrando, porque para sanar no alcanza a veces solamente con entender, a veces necesitamos cerrar la herida con nuestras propias manos. Y entonces, en un cuadro que mezcla el cielo y la tierra, Mac la ve a Missy. ¿Está bien? Más de lo que tú crees. ¿Ya me perdonó? ¿De qué? No pude salvarla. No la encontré a tiempo. Missy no piensa en eso. Y tampoco Nan o papá. Es hora de dejar eso atrás. Y por primera vez puede soltar. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no lo define. ¿Es justo? No, quizás no. ¿Es impune? Tampoco. Porque si esta historia la contáramos desde el asesino, veríamos otra cabaña. Otra historia de cadenas rotas o no rotas. Pero el odio, el resentimiento, la venganza, esos te destruyen a vos, no al otro. Y después viene una de las escenas más demoledoras. Mac abraza a su papá, al mismo papá que lo había destruido en la infancia. Pero ahora el padre está quebrado y le termina pidiendo perdón. Y Mac también tiene su pecado guardado. Él mató a su papá y lo había justificado durante años. ¿Sería capaz de dar esos pasos hacia atrás? ¿De revisar años de veneno guardado? ¿Reconocer cuánto tiempo contuviste con odio? ¿Y a cuántos heriste sin darte cuenta? Porque a veces el dolor no solo te rompe, sino que también te convierte en quien rompe a otros. Y la única salida, es romper la cadena. Romperla de una vez por todas. Por eso insisto, no fue el dolor lo que me hizo llorar con esta película. Fue lo que entendí después. Que Dios no siempre evita que suframos, pero jamás deja de estar ahí. Quiero tenerlos en mi vida. Yo siempre estuve. Yo siempre estoy. Y yo siempre estaré. En la cabaña cuando el dolor nos aplasta, y ahí es donde empieza la verdadera sanidad. Entendemos que el amor es más fuerte que la herida. Y después de todo ese viaje brutal, Mac ya no es el mismo. No es que todo esté bien, no es que el dolor desapareció, pero algo cambió en él, algo profundo, algo que el odio jamás podría haber producido. Sale de la cabaña, sube a la camioneta, y justo cuando pensabas que la historia ya estaba cerrada, el mismo camión que casi lo atropella antes, esta vez, ¡pum!, lo choca de lleno y termina un accidente brutal. Mac despierta en el hospital. Y acá la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Che, ¿esto fue real? ¿Fue un sueño? ¿Fue una alucinación? ¿Un encuentro espiritual? ¿Qué fue todo esto que pasó? ¿Y sabes qué? La verdad es que no importa. Porque lo que importa es que lo que ese encuentro produjo en él. Su cara ya no está torcida por el rencor. Su mirada ya no está contaminada de juicio.
hay paz, hay amor. Una paz que no viene de haber entendido todo, sino de haber aprendido a soltar lo que no puede controlar. Dicen que nunca llegó a la cabaña, que todo estuvo solamente en su mente, y quizás sí, quizás no. Pero el milagro no está en la prueba de lo que ocurrió. El milagro está en el cambio que deja, en el veneno que deja de circular. Vuelve a su casa, abraza a su familia, pide perdón, no por lo que hizo, sino por lo que no pudo hacer. Mientras estaba atrapado en el dolor, llora y también vuelve a reír. Porque sanar no es olvidar. Sanar es permitirte llorar y después volver a sonreír. Mac no vuelve con las respuestas que buscaba. Vuelve con algo mucho mejor. La capacidad de vivir con lo que no siempre se puede entender. La capacidad de perdonar aún a quienes no lo merecen. La capacidad de soltar el juicio, de dejar que el ciclo de odio muera en él. Y ahora, después de años, lo puedo entender. No lloré por el dolor. Lloré porque descubrí lo que verdaderamente nos puede salvar. Y es perdonar. Cada vez que amas, Mac, o perdonas con todo acto de bondad, cambia el universo. ¿Para bien? Si algo importa, todo importa. Perdonar a los que no lo merecen. Perdonar a los que nunca nos van a pedir perdón. Perdonar como perdonó Jesús. Jesús agonizaba en la cruz, colgado, desangrándose, delante de religiosos que se reían, delante de verdugos que lo destrozaron, delante de discípulos que lo abandonaron. Y aún así decidió pronunciar la increíble frase que dice: papá, perdonalos, porque no saben lo que hacen. Porque nadie pudo jamás decir en ese nivel de dolor lo que él dijo. ¿Por qué Dios permite el dolor? No lo entendemos siempre, pero en el dolor es donde pueden hacer el milagro del perdón. Ese perdón que no va a cambiar lo que pasó, pero transforma lo que sigue. La única forma de cortar el ciclo de odio es soltar el juicio, es entender, es entregar el derecho de castigar, es dejar que Dios haga lo que nosotros nunca podríamos hacer con un corazón limpio. El dolor puede quedarse ahí, el recuerdo también, pero lo que antes era una herida abierta, ahora puede ser una cicatriz que testifica. No fue mi justicia lo que me sanó, fue el amor que elegí recibir cuando solté el juicio. Esa esquina por la que pasás cada día, que te recordaba el sufrimiento, puede convertirse en un altar, en un lugar donde digas: acá Dios hizo un milagro en mí. Y como siempre te digo, la verdadera magia está en dar sin esperar nada a cambio.